San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy, el capítulo 23. En tiempo de Jesús, los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena capital, que tenían que imponer el procurador romano y ser ejecutada por las autoridades romanas. Por eso llevaron los judíos a Jesús a Pilato. El crimen del cual le acusaban da muestra a todas luces de su malignidad. Ante el Sanedrín, el crimen había sido la blasfemia porque él había osado llamarse hijo de Dios. Esa acusación ni se lo mencionaron a Pilato porque sabían que no tendría ningún peso para él, sino que le habría considerado cosa de la religión o de la superstición judía. El cargo que querían sustanciar contra Jesús era exclusivamente político y lleva el sello de la mentalidad y la astucia de los saduceos. De hecho, fueron los saduceos, aristócratas y colaboradores los que consiguieron la crucifixión de Jesús porque temían que resultara un elemento perturbador y produjera una situación en la que ellos perdieran la riqueza y el poder. Le acusaron ante Pilato y es una acusación triple. Acusaban a Jesús de agitación, de animar a la gente a no pagar el tributo al emperador y de atribuirse el título de rey. Todo esto era falso y ellos lo sabían, pero recurrieron a las mentiras más calculadas y maliciosas en su loco deseo de eliminar a Jesús. Del versículo 13 al 25 de San Lucas 23 encontramos cómo los judíos le hacen chantaje a Pilato. Este es un pasaje muy extraño. Una cosa sí queda clara, y es que Pilato no quería condenar a Jesús. Se daba cuenta de que eso sería traicionar la justicia imperial que era la gloria de Roma. No menos de 4 veces hizo lo posible para no dictar sentencia de muerte. Le dijo a los judíos que resolvieran el asunto ellos, y trató de pasarle el caso a Herodes. Intentó convencer a los judíos que recibieran a Jesús como el preso al que se dejaba en libertad por la Pascua. Y también trató de llegar a un compromiso diciendo que castigaría a latigazos a Jesús y luego lo dejaría en libertad. Del versículo 26 al 31, en San Lucas 23 encontramos el camino del Calvario. Siempre que se condenaba a un criminal a la cruz, se le sacaba de la sala del juicio entre 4 soldados romanos. Luego le ponían el travesaño de la cruz en los hombros y le conducían al lugar de la ejecución por el camino más largo posible, con otro soldado por delante que llevaba un cartel donde se había escrito el delito, para que escarmentaran los que pudieran pensar en hacer algo parecido. Al principio Jesús iba llevando la cruz, pero se ve que con lo que ya había sufrido le faltaron las fuerzas y no podía seguir adelante. Palestina era un país ocupado y los soldados romanos podían requisar a cualquier ciudadano para cualquier servicio. Bastaba con un golpecito con lo plano de la espada. Cuando Jesús se hundió bajo el peso de la cruz, el centurión romano a cargo miró a su alrededor y se fijó en Simón, natural de Cirene, la actual Trípoli, que parecía suficientemente robusto. Probablemente era un judío que se había pasado la vida ahorrando para poder comer algún día la Pascua de Jerusalén, pero también es posible que fuera un residente al que llamaban por su lugar de origen, como era frecuente entre los judíos. San Marcos nos dice que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo Marcos. Eso no puede querer decir más que los hijos de Simón eran conocidos en la comunidad a la que Marcos dedicó su evangelio, que se cree que era la iglesia de Roma. Detrás de Jesús iba un grupo de mujeres llorando por él. Jesús se volvió y les dijo que no lloraran, sino lo hicieran por ellas mismas. Se les estaban echando encima días terribles. Del versículo 32 al 38 encontramos la crucifixión y el perdón. Y del 39 al 43 una promesa notable. Aquello de crucificar a Jesús entre 2 delincuentes conocidos lo hicieron las autoridades a propósito para humillar a Jesús ante la gente, equiparándole a otros criminales. La charla entre los criminales desnuda las 2 posibles actitudes frente a Jesús y 2 destinos. Del versículo 44 al 49 encontramos detalles de este pasaje. Primero, se produce una gran oscuridad cuando muere Jesús. Segundo, la cortina del templo se rasga por medio. Era como si el camino a la presencia de Dios que había estado cerrado se hubiera abierto. Tercero, Jesús clama a gran voz. Los 3 evangelios sinópticos nos recuerdan ese gran grito final. La muerte de Jesús impresiona vivamente al centurión y la multitud. Mañana, el último capítulo de San Lucas, el número 24. Tu apostolado católico familiar Hechos.